Durante 7 días, nadie escuchó los gritos que venían del sótano, hasta que la persona menos esperada tocó a la puerta. Era una mañana gris en Monterrey, cuando las primeras alertas de desaparición comenzaron a circular por redes sociales. La foto de Laura Méndez, una mujer de 35 años, aparecía en todos los grupos vecinales y portales locales. Sonriente, con el cabello castaño claro cayéndole sobre los hombros, parecía una persona común, sin enemigos, sin deudas, sin motivo aparente para desaparecer. El mensaje era claro y desesperado. Se busca a Laura Méndez, vista por última vez el martes 14. Vestía camisa blanca y jeans. Cualquier información, comuníquese al número que aparece en la publicación. Su esposo, Diego Ramírez, había sido el primero en denunciar su desaparición. Lloró frente a las cámaras locales, con los ojos rojos y la voz quebrada. «No sé qué pasó», dijo ante los reporteros. Laura salió a hacer unas compras y nunca volvió. «Por favor, si alguien la vio, llámenme a simple vista». Diego parecía el esposo destrozado que todos compadecían, pero detrás de esa fachada de angustia se escondía un secreto más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Los vecinos decían que la pareja llevaba una vida tranquila. Ella trabajaba desde casa como diseñadora gráfica y él era contador en una empresa de importaciones. Pero desde hacía meses se oían discusiones nocturnas, gritos apagados, cosas que chocaban contra el suelo. Nadie quiso meterse. En esa colonia, cada quien cuidaba sus propios problemas. Solo una persona sabía que algo no cuadraba. Valeria, una mujer de 30 años, discreta, de mirada intensa. Era la amante de Diego desde hacía casi un año. Se conocieron en un gimnasio, y lo que comenzó como una aventura esporádica se había convertido en una relación cargada de deseo y culpa. Valeria sabía que Diego le mentía a su esposa, pero jamás imaginó que también le mentía a ella. El día que Laura desapareció, Diego había pasado la noche con Valeria. Le dijo que su esposa había viajado a casa de su madre por unos días, que necesitaba espacio. Valeria lo creyó. «¿Entonces estás solo en casa?», preguntó ella sonriendo con picardía. «Sí, y por fin tranquilo», respondió Diego acariciándole el rostro. Esa misma noche, mientras el cuerpo de Laura seguía encerrado en un sótano oscuro a pocos metros de la cocina, Diego bebía vino y se jactaba de su libertad temporal. El sótano no era un simple depósito. Era una habitación sellada, con una vieja puerta de metal y un candado grueso. Laura estaba allí, amordazada con las muñecas atadas. No recordaba bien cómo había llegado. Solo recordaba una discusión, un empujón y el golpe seco de la puerta cerrándose. Los días se convirtieron en horas eternas. El aire era húmedo, casi irrespirable. Cada vez que escuchaba pasos arriba, gritaba con todas sus fuerzas, pero el sonido se perdía entre las paredes de concreto. La desesperación la hacía delirar. A veces imaginaba que alguien la escuchaba, otras que moriría allí abajo sin que nadie supiera la verdad. Mientras tanto, la policía seguía rastros falsos. Diego entregó el celular de Laura para ayudar, pero antes lo había limpiado de mensajes comprometedores. Aseguró que ella había tenido una crisis emocional. Incluso mostró supuestos correos donde ella hablaba de irse un tiempo. Era inestable últimamente, dijo a los oficiales con voz convincente. Tenía ansiedad, hablaba de escapar. Los agentes tomaron nota. No había señales de violencia en la casa, ni testigos que contradijeran su versión. El caso parecía estancarse, hasta que Valeria comenzó a sospechar. Pasaron 6 días. Diego se mostraba nervioso e irritable. No contestaba llamadas, evitaba verla. Valeria, acostumbrada a sus mentiras, sintió que algo no estaba bien. Lo conocía demasiado bien para creer que se trataba de estrés. Una noche decidió ir a su casa sin avisar. Aparcó su coche frente a la entrada, con las luces apagadas. La casa estaba en silencio. Tocó el timbre una vez. Nadie respondió.
Tocó de nuevo, nada. Pero desde adentro creyó escuchar algo. Un ruido seco, un golpe, un sonido que no venía del piso superior, sino de abajo. Se agachó junto a la puerta del garaje, tratando de escuchar mejor. Entonces oyó un gemido ahogado. Se quedó helada. Valeria no sabía aún que, a pocos metros de donde estaba, una mujer estaba viva y rogando que alguien la encontrara. El ruido que escuchó aquella noche no se borró de la mente de Valeria. Intentó convencerse de que había imaginado cosas, que el viento o una cañería vieja habían producido ese golpe sordo que aún resonaba en su cabeza, pero su intuición, esa voz interna que nunca la había traicionado, le repetía una y otra vez: algo está mal, muy mal. Al día siguiente, mientras se preparaba un café en su pequeño departamento, revisó las noticias locales. La foto de Laura Méndez seguía apareciendo en la pantalla. Una semana sin pistas. Policía continúa la búsqueda. Valeria sintió un nudo en el estómago. El rostro de la mujer desaparecida parecía mirarla a los ojos, suplicándole algo que no sabía interpretar. No puede ser, murmuró temblando, porque en esa sonrisa congelada, en ese brillo de los ojos, reconocía la inocencia de alguien que nunca imaginó el peligro que dormía a su lado. Diego. El mismo hombre que ahora dormía tranquilo en su cama, mientras la ciudad entera buscaba a su esposa. Esa tarde lo llamó varias veces. Ninguna respuesta. Le escribió un mensaje. ¿Podemos hablar? Necesito verte. 2 horas después recibió un texto breve. No puedo ahora. Estoy con la policía, pero Valeria sabía que era mentira. Diego no soportaba la presión. Su tono últimamente había cambiado. Se mostraba frío, evasivo, casi paranoico. Una noche antes, había llegado a su casa de improviso, sudando, con las manos temblorosas. «No me busques por unos días», le dijo, evitando mirarla a los ojos. «¿Qué pasa, Diego? Estás actuando raro». «Nada, solo necesito tiempo», y se fue dejándola con el corazón acelerado y un miedo que no sabía explicar. Durante los días siguientes, Valeria comenzó a vigilarlo en secreto. Sabía su rutina, sus horarios, sus costumbres. Usó su coche para seguirlo discretamente hasta su trabajo. Pero un detalle la perturbó. El miércoles, Diego no entró al edificio. Se estacionó. Esperó unos minutos y luego condujo hacia una zona industrial, al borde de la ciudad. Valeria lo siguió, manteniendo la distancia. Lo vio detenerse frente a una bodega abandonada, bajar del auto, mirar a su alrededor y arrojar algo dentro de un contenedor metálico. Luego se marchó. Cuando él se alejó, Valeria se acercó. El aire olía a óxido y basura, pero entre los desperdicios alcanzó a ver algo que la hizo retroceder, una bufanda blanca manchada de sangre seca. La reconoció enseguida. La había visto en fotos, en las publicaciones de Laura desaparecida. Su corazón comenzó a golpearle el pecho. La respiración se volvió entrecortada. Sabía lo que implicaba ese hallazgo. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si la policía descubría que ella era la amante? ¿La creerían? Esa noche apenas pudo dormir. Cerraba los ojos y veía la bufanda, el sótano, los gestos nerviosos de Diego. La culpa la consumía. Había deseado que Laura desapareciera, aunque solo por un instante, en esos momentos egoístas donde quería tener a Diego solo para ella. Y ahora esa fantasía se había vuelto una pesadilla. Decidió hacer lo impensable: volver a la casa de Diego. No para verlo, sino para encontrar respuestas. Aprovecharía que él trabajaba hasta tarde. El jueves, al anochecer, estacionó a una cuadra. La calle estaba desierta. Caminó con cuidado hasta el portón lateral. Aún tenía la llave que Diego le había dado meses atrás, por si quería sorprenderlo. Temblando, la introdujo en la cerradura. Giró. La puerta cedió con un clic suave. El interior estaba oscuro, con olor a encierro. Avanzó en silencio, el celular en modo linterna.
El eco de sus pasos le devolvía el sonido del miedo. Subió la vista. En la cocina, un vaso medio lleno, platos sucios, migas de pan. Diego había estado allí hacía poco, pero nada fuera de lo común. Hasta que, al pasar por el pasillo, un detalle la detuvo. Una puerta metálica, parcialmente oculta tras una cortina vieja. Se acercó. No recordaba haberla visto antes. La tocó con los dedos. El metal estaba frío, casi helado. Intentó girar el pomo, pero no se movió. Se agachó observando abajo. Una pequeña rendija dejaba escapar un soplo de aire húmedo, un olor a moho y algo más. Algo que no supo definir, pero que le revolvió el estómago. Y entonces lo escuchó. Un sonido leve, casi imperceptible, un golpe y después un gemido. Valeria se llevó una mano a la boca, retrocedió, con el corazón al borde del colapso. No era el viento, no era una cañería. Alguien estaba allí dentro. Salió corriendo de la casa, respirando con dificultad, las manos temblando tanto que casi no podía encender el auto. El pensamiento se repetía como un eco en su mente. Si está viva, ¿por qué él no dice nada? ¿Y si lo descubre? ¿Y si me hace lo mismo? Durante todo el trayecto de regreso, su mente se debatía entre dos impulsos: llamar a la policía o enfrentarlo por su cuenta. Pero sabía que sin pruebas nadie la creería. Diego era el marido ejemplar, el hombre que lloraba ante las cámaras. Ella era solo la otra, y nadie escucha a la otra. Esa noche, Valeria tomó una decisión. Si la verdad estaba escondida tras aquella puerta, la encontraría, aunque eso le costara la vida. Valeria no dormía. Pasaron 3 días desde que escuchó aquel gemido tras la puerta metálica, y su mente se había convertido en un campo de batalla. Durante el día intentaba continuar con su trabajo, sonreír, aparentar normalidad, pero en cuanto cerraba los ojos, el eco de aquella voz débil, ese susurro de auxilio, volvía con fuerza. Había jurado no volver a la casa, pero la necesidad de entender la consumía. La culpa y el miedo la mantenían despierta hasta la madrugada. Encendía la televisión y siempre, sin querer, los noticieros volvían a mencionar a Laura Méndez. Su rostro aparecía entre los desaparecidos del mes. Y junto a esa imagen, el de Diego, dando declaraciones falsas, sosteniendo el papel de viudo angustiado. No pierdo la esperanza. Donde sea que estés, Laura, vuelve pronto. El tono de su voz frente a las cámaras era tan convincente que hasta Valeria dudó por un momento de sus propios sentidos, pero bastaba recordar el olor que salía de esa puerta para que toda duda se desvaneciera. Comenzó a investigar discretamente. Entró en los foros donde la gente comentaba el caso. Algunos defendían a Diego, otros lo señalaban. Siempre es el marido. Escribían algunos usuarios. Valeria los leía y sentía cómo el peso del secreto la aplastaba. Había una publicación en particular que la perturbó. Una vecina anónima afirmaba haber escuchado ruidos extraños en el sótano durante las noches posteriores a la desaparición. Golpes, voces, pero la policía no había encontrado nada. Fueron con una orden de revisión, pero Diego los convenció de que el sótano estaba sellado por una fuga de gas. Escribió a alguien. Valeria cerró el laptop y se quedó en silencio. Diego sabía mentir y lo hacía bien. El sábado decidió enfrentarlo. Necesitaba escucharlo mentir a la cara. Citó en una cafetería al norte de la ciudad, un lugar público donde se sentiría segura. Cuando Diego llegó, parecía distinto, más delgado, con ojeras profundas. La miró con una sonrisa tensa. «Hace días que no sé nada de ti», dijo él tomando asiento. «Me tenías preocupado. Preocupado tú», respondió Valeria irónica. «¿O asustado?» Él frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «De Laura». El nombre cayó como una piedra sobre la mesa. Diego se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró, fingiendo tristeza. «Ya te dije, la policía está haciendo todo lo posible. ¿Y tú?», lo interrumpió ella. «¿Qué estás haciendo tú, Diego?»
Él la miró fijo, y por un momento Valeria sintió escalofríos. Había algo en su mirada que no había notado antes, una frialdad absoluta, como si detrás de esos ojos no quedara nada humano. «Cuidado con lo que insinúas», susurró él. «No sabes cuánto daño pueden hacer tus palabras». Valeria tragó saliva. Su corazón se aceleró, pero no retrocedió. «Solo digo que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, esa puerta en tu casa. El rostro de Diego cambió, el gesto se endureció. Estuviste en mi casa». Ella se quedó en silencio. Su error fue evidente. Diego sonrió, una sonrisa fría, lenta, que la hizo estremecer. «Eso no está bien, Valeria. No deberías meterte donde no te llaman». Se levantó sin decir más y se marchó. Ella permaneció inmóvil, con las manos temblando sobre la mesa. Sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa y que él lo sabía. Esa noche, mientras intentaba tranquilizarse en su departamento, notó algo extraño. El coche de Diego, estacionado frente a su edificio, las luces apagadas, el motor detenido, pero ella podía sentir su presencia allí. Apagó las luces, corrió las cortinas y observó desde la ventana. El auto no se movió por horas. A las 3 de la madrugada, desapareció. Valeria no durmió. Sabía que él la vigilaba. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Recibía llamadas en blanco, mensajes. «Sin remitente, deja de buscar». «No, sabes lo que haces. Hay cosas que es mejor no descubrir». Intentó denunciarlo, pero no tenía pruebas. El oficial de guardia solo anotó el reporte y le aconsejó mantener la calma. Nada más. Valeria entendió que estaba sola. Y si quería la verdad, tendría que encontrarla con sus propias manos. Pasó horas revisando antiguos correos que Diego le había enviado. Encontró recibos de una empresa de cerrajería, facturas de materiales de construcción, compras recientes de candados y cadenas industriales. Fechas: 2 semanas antes de la desaparición de Laura. No hay duda, pensó, lo preparó todo. Entre los archivos también halló una carpeta oculta con fotos antiguas. Laura sonriendo en la playa, Diego abrazándola, y en una de ellas, una trampilla de metal detrás del jardín, medio cubierta de hojas secas. Valeria amplió la imagen, el mismo lugar de donde había escuchado el ruido, pero en la foto, el suelo parecía diferente, más profundo. Había algo debajo del sótano. El miedo se transformó en determinación. Valeria sabía que no podría vivir con la duda. Así que trazó un plan. Entraría una última vez en esa casa, pero esta vez lo haría preparada. Si él escondió algo allí abajo, lo encontraré, y si me miente otra vez, será la última. La noche cayó como una manta húmeda sobre la ciudad. El aire olía a tormenta, y las luces del vecindario parpadeaban como si presintieran lo que iba a ocurrir. Valeria aparcó su coche a 2 calles de la casa de Diego. El corazón le golpeaba el pecho, con tanta fuerza que temía que se oyera desde fuera. Llevaba un bolso pequeño con una linterna, un destornillador, su teléfono grabando en modo silencioso y una copia de la llave que había conseguido semanas antes, cuando aún creía que Diego era solo un hombre roto. Cruzó el jardín con pasos lentos, esquivando las hojas secas. El silencio era absoluto. Ni un perro ladraba, ni un insecto zumbaba. Solo el sonido de su propia respiración contenida. La puerta trasera cedió con un leve chasquido. Dentro, el olor la golpeó de inmediato. Humedad, óxido y algo más. Algo rancio, metálico. Encendió la linterna y avanzó. Cada rincón de esa casa que antes conocía ahora le resultaba extraño, como si las paredes hubieran absorbido el secreto que intentaban esconder. El piso crujía bajo sus pies, y al llegar al pasillo del sótano, volvió a escucharlo, un gemido bajo casi imperceptible, como el recuerdo de un llanto. Valeria sintió las lágrimas subir,
pero se obligó a seguir. Empujó la puerta metálica, que esta vez no estaba cerrada con llave. Una corriente fría escapó desde el interior, acompañada de un zumbido tenue. Bajó los escalones, iluminando el suelo de cemento, las paredes manchadas de humedad, y en una esquina algo nuevo, una trampilla metálica en el piso, asegurada con una cadena gruesa. El mismo candado de las facturas, el mismo número de serie. Sacó el destornillador y comenzó a forzar la cerradura. Cada chasquido del metal sonaba como un trueno. El sudor le caía por la frente. Los dedos temblaban, hasta que finalmente el candado cedió. La trampilla se abrió con un chirrido grave, revelando una escalera que descendía a la oscuridad más absoluta. El olor era insoportable: óxido, tierra, sangre seca. Valeria bajó, sosteniendo la linterna con ambas manos. El haz de luz temblaba sobre las paredes de concreto, marcadas con arañazos. Había pedazos de tela pegados, un zapato femenino, un mechón de cabello, y en el centro, una silla metálica caída de lado, con una cinta adhesiva aún pegada al respaldo. Valeria se cubrió la boca para no gritar. Grabó todo con su celular. Sabía que lo que veía era suficiente para acusarlo, pero también entendía que quedarse más tiempo podía costarle la vida. Entonces lo escuchó. Arriba, la puerta del sótano se cerró con un golpe seco. «¿Valeria?» La voz de Diego resonó como un trueno. «Sabía que volverías». El corazón de ella se detuvo, corrió hacia la escalera, pero un cerrojo giró del otro lado, encerrada. «¿Qué hiciste, Diego?», gritó golpeando la puerta. «Lo mismo que tú estás haciendo ahora», respondió él con calma. «Buscar la verdad». Los pasos de Diego comenzaron a bajar lentamente los escalones. Cada pisada resonaba como un reloj que contaba los segundos antes del final. Valeria retrocedió, la linterna temblando en su mano. Apuntó hacia la sombra que se acercaba, y entonces vio algo detrás de él. Una figura femenina, descalza, envuelta en una manta sucia, los ojos abiertos de par en par. «Laura». Valeria ahogó un grito. Laura estaba viva, temblaba, débil pero viva. Aprovechando el desconcierto, Valeria se lanzó hacia la trampilla y empujó a Diego con todas sus fuerzas. Él cayó de lado, tropezando, pero logró aferrarse al borde. Ella corrió hacia Laura, la levantó y, juntas, buscaron una salida lateral entre los muros de concreto, pero el sótano era un laberinto. Pasillos estrechos, viejos conductos sellados, restos de herramientas. Detrás, la voz de Diego resonó con un tono de furia que nunca había escuchado. «¡No entiendes nada! Ella iba a dejarme, y tú también me ibas a dejar. Todas me dejan». Golpes, pasos, respiración agitada. Valeria tomó una barra de metal del suelo, lista para defenderse. La linterna cayó al piso. Oscuridad total. Solo se oían los pasos, el jadeo, el goteo del agua en alguna tubería. Y entonces, un ruido seco, un cuerpo cayendo, un silencio absoluto. Minutos después, sirenas rompieron la quietud del vecindario. Los vecinos salieron con las luces encendidas. La policía irrumpió en la casa tras recibir una transmisión en directo enviada desde el celular de Valeria. Cuando los agentes entraron al sótano, encontraron a Valeria cubierta de polvo y lágrimas, abrazando a Laura. Diego yacía inconsciente junto a la trampilla abierta. Los oficiales confirmaron que en el nivel inferior había restos de otras 2 víctimas reportadas como desaparecidas meses atrás. Valeria, desde la ambulancia, observó la casa alejarse por la ventana. Las luces rojas y azules parpadeaban sobre la fachada, como si revelaran lo que el silencio había ocultado por tanto tiempo. Laura, recostada junto a ella, le tomó la mano. «Gracias», susurró. «Si no fuera por ti, seguiría ahí abajo». Valeria no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente. Había encontrado la verdad, pero a un precio que jamás podría olvidar. A veces, lo más aterrador no es lo que se esconde bajo tierra,
sino lo que puede ocultar el rostro de alguien que creías conocer. El amanecer encontró la calle cubierta de patrullas y cámaras. Las cintas amarillas ondeaban al viento como heridas abiertas en la escena del horror. El vecindario, hasta entonces tranquilo, se había convertido en un desfile de curiosos. Periodistas y agentes forenses que entraban y salían de la casa con cajas y bolsas numeradas. Valeria observaba todo desde la ambulancia, envuelta en una manta gris, el rostro pálido, los ojos rojos, las manos aún temblorosas. A su lado, Laura dormía bajo el efecto de un sedante, con vendajes en las muñecas y en los tobillos. Su respiración era débil pero constante. Viva, contra todo pronóstico, viva. Un inspector se acercó a la puerta de la ambulancia. Era un hombre de rostro serio, cabello canoso y una voz firme que contrastaba con la ternura con la que se dirigió a ellas. «Soy el inspector Morales. Necesito hablar contigo, Valeria. Cuando te sientas lista». Ella asintió sin mirarlo. Pasaron unos minutos antes de que se levantara, todavía temblando. El suelo bajo sus pies parecía inclinarse, como si el mundo aún girara en torno a esa casa maldita. La llevaron a una carpa policial. Las cámaras intentaban captarla, pero los agentes bloqueaban o desviaban a los periodistas. El aire olía a café frío y a humedad. Morales se sentó frente a ella. Colocó una grabadora sobre la mesa y la encendió. «Cuénteme todo desde el principio», pidió con calma, sin omitir nada. Valeria respiró hondo y habló durante horas. Le contó cómo había conocido a Diego, cómo él la había seducido con su voz tranquila, con su manera de mirar a los ojos como si todo el mundo desapareciera. Le habló de las llamadas, de las ausencias, de las contradicciones, del sótano, del miedo y de cómo había encontrado la trampilla. Morales no interrumpió ni una sola vez, solo asentía, tomando notas, mientras detrás de él otros agentes revisaban los objetos confiscados. Herramientas, frascos, fotografías, fragmentos de cinta adhesiva. Cuando terminó, el silencio se volvió pesado. Valeria se recostó contra la silla, agotada. Morales apagó la grabadora. «Encontramos rastros de ADN de 3 mujeres en esa habitación», dijo finalmente. «Laura es una de ellas. Las otras 2 siguen bajo análisis, pero todo indica que Diego no actuó solo». Valeria levantó la vista confundida. «¿Qué quiere decir? Hay huellas recientes que no le pertenecen». Alguien más tenía acceso al lugar. El corazón de Valeria se detuvo un instante. La idea de que había otro cómplice, alguien aún libre, la atravesó como un cuchillo. Morales continuó: «Necesito que permanezcas bajo protección por unos días. No podemos correr riesgos». Ella asintió, aunque sabía que no podría dormir ni un minuto. Días después, el caso de Laura y Diego Sandoval se convirtió en la noticia más comentada del país. Los titulares hablaban de «el monstruo del sótano», de «la amante que descubrió la verdad», de «el matrimonio perfecto que escondía un infierno». Valeria evitaba los noticieros. Cada palabra, cada imagen, la devolvía a ese lugar oscuro donde aún podía oír el sonido del candado cayendo. Vivía en un pequeño apartamento, con las cortinas siempre cerradas y el teléfono en modo silencio. Recibía llamadas constantes de periodistas, de curiosos, de desconocidos que querían saber cómo se sentía. Pero la única persona a la que deseaba ver era Laura. La policía había limitado las visitas. Laura se recuperaba en una clínica privada, rodeada de psicólogos, médicos y seguridad las 24 horas. A veces, Valeria la llamaba, pero nadie respondía, hasta que un día recibió una carta, un sobre blanco sin remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que reconoció al instante: «Gracias por no rendirte. No sé cómo seguir adelante, pero lo intentaré. No guardo rencor, solo quiero olvidar Laura». Valeria la sostuvo entre las manos, llorando en silencio. Por primera vez en semanas,
Sintió algo parecido a paz, pero la paz duró poco. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, su teléfono vibró, un número desconocido. Contestó dudando. Del otro lado, una voz distorsionada, susurrante, fría. No debiste abrir la trampilla. Valeria. La llamada se cortó. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez no era el silencio de la calma. Era el de alguien que sabe que el horror puede regresar en cualquier momento. Cuando crees que la verdad te libera, a veces solo te encadena a un nuevo miedo. El invierno se colaba en cada rincón de la ciudad. Las calles húmedas reflejaban las luces de los autos como espejos rotos. Y Valeria caminaba rápido, mirando sobre el hombro cada pocos pasos. Llevaba una semana bajo vigilancia policial, pero eso no le impedía sentir que alguien la observaba. El mensaje anónimo no había sido un error. La voz en la llamada no era la de Diego. Estaba seguro en prisión, bajo custodia, sin acceso a teléfonos ni visitas no autorizadas. Entonces, ¿quién le había dicho esas palabras? No debiste abrir la trampilla, Valeria. Esa frase resonaba en su cabeza como un eco interminable. Valeria había intentado contactar al inspector Morales, pero las líneas estaban saturadas. El caso había explotado mediáticamente y los superiores presionaban por respuestas. Los informes forenses confirmaban la existencia de una segunda persona involucrada en el encierro de Laura. Huella parcial. ADN masculino. No coincidía con Diego. Morales la visitó una tarde con expresión tensa. Se sentó frente a ella en su pequeño departamento, sin decir una palabra durante varios segundos. Encontramos algo, dijo finalmente, deslizando una carpeta sobre la mesa. Cámaras de seguridad de hace 2 meses. Valeria abrió la carpeta. Las imágenes mostraban el garaje de la casa de Diego. De noche, él no estaba solo. Un hombre alto, delgado, con una gorra y una chaqueta oscura, cargaba cajas hacia el sótano. ¿Quién es?, preguntó ella con la voz quebrada. Morales suspiró. Aún no lo sabemos. Pero creemos que era alguien cercano. Tal vez un empleado, un amigo, o alguien contratado para mantener el secreto. Valeria tragó saliva. Recordó una conversación, meses atrás, cuando Diego le había dicho que un amigo de confianza lo ayudaba a reparar la casa, un tal Esteban. Nunca lo conoció en persona. Esteban, murmuró. Morales levantó la vista. ¿Puedes darme un apellido? No, solo sé que trabajaba en algo de construcción. Diego siempre hablaba de él. Morales anotó el nombre y se levantó. Si tienes razón, ese hombre podría estar intentando contactarte. O silenciarte, silenciarme. Valeria, la gente como Diego no actúa sola por casualidad. Alguien más compartía su secreto. Y ese alguien ahora tiene miedo. Esa noche, Valeria no durmió. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra en la ventana le parecía un movimiento. A las 3 de la madrugada, oyó un golpe seco en el balcón. Corrió hacia allí. Nada. Solo el reflejo de las luces del edificio de enfrente. Pero cuando regresó al salón, vio algo en el suelo, una foto. Era una imagen vieja, impresa en papel fotográfico. Ella y Diego, en la misma casa, en el fondo desenfocado. Un hombre observándolos desde la puerta del sótano. El corazón de Valeria se paralizó. No recordaba que nadie más estuviera allí ese día. Corrió hacia la puerta, pero el pasillo del edificio estaba vacío. Nadie, ni un sonido. Volvió a encerrarse, trancando todas las fechaduras, y llamó a Morales. «Inspector, alguien entró en mi casa», dijo con voz entrecortada. «Me dejaron una foto. Mantente donde estás. Envío una patrulla ahora mismo». No, por favor. Si vienen, él sabrá. ¿Quién? El hombre de la foto. Está aquí, lo siento. Yo lo sé. Morales se quedó en silencio unos segundos, luego dijo, «Voy para allá. No abras la puerta a nadie más». A los 20 minutos, una patrulla se detuvo frente al edificio, pero el pasillo ya estaba vacío, la puerta de Valeria entreabierta. Dentro, la linterna caída en el suelo.
y sobre la mesa un mensaje escrito a mano. No busques más, Valeria. Ella está mejor ahora. Paralelamente, en la comisaría, Morales revisaba informes en su oficina cuando un agente entró corriendo. Inspector, tenemos algo. Revisamos las llamadas que Diego recibió antes de ser detenido. Una coincidencia. ¿De quién? Un número registrado a nombre de Esteban Rivas, ex empleado de una empresa de mantenimiento, y según registros, vecino del mismo barrio donde vivía Valeria. Morales sintió un escalofrío. Encuentren a ese hombre. Ahora. Horas después, Valeria despertó atada a una silla, con las manos amarradas y la cabeza doliendo. El olor a moho y aceite le resultaba infamiliar. El sonido del agua goteando sobre metal. No, necesitó abrir los ojos para saber dónde estaba el sótano. Otra vez, una voz surgió de la oscuridad. Te dije que no debías abrir la trampilla. Era Esteban Delgado, rostro pálido, mirada vacía. Tú arruinaste todo. Continuó dando vueltas a su alrededor. Él solo quería que nadie más la tuviera. Yo lo entendía, pero tú tuviste que meter las narices. Valeria intentó soltarse. Los nudos apretaban sus muñecas hasta sangrar. ¿Dónde está Laura?, susurró. Esteban se detuvo. Laura está viva gracias a ti. Pero él señaló hacia arriba como si hablara de Diego. ¿Eres? Él me lo pidió. Dijo que si algo salía mal, terminara el trabajo. El sonido de pasos se oyó en la parte superior. Sirenas, gritos, Morales. Esteban se giró. Nervioso, Valeria aprovechó y volcó la silla hacia un costado, rompiendo una de las patas contra el suelo. El impacto la liberó parcialmente. Tomó un pedazo de madera y lo lanzó hacia una bombilla. Oscuridad total. Un disparo. Un grito. Silencio. Morales. Irrumpió segundos después. Linterna en mano. Esteban yacía en el suelo. Valeria, cubierta de polvo, temblaba en una esquina. Morales la abrazó. Ya terminó. Pero Valeria sabía que nada había terminado realmente, porque en el bolsillo de Esteban encontraron algo más. Un sobre con el nombre Laura, escrito en tinta roja. La verdad nunca muere del todo. Solo cambia de forma, esperando ser descubierta otra vez. Los días siguientes al rescate fueron una mezcla de silencio, titulares y sombras. Las noticias saturaban las pantallas. Caso Sandoval. El cómplice identificado como Esteban Rivas muere durante operativo policial. Amante heroína ayuda a resolver uno de los secuestros más perturbadores del año. Pero para Valeria, nada de eso sonaba a victoria. Los flashes, las entrevistas, los reconocimientos, todo le parecía vacío. Lo único real era el eco de aquella voz en la oscuridad y los ojos de Laura perdidos, suplicando entre cadenas. El inspector Morales la visitó en el hospital, donde se recuperaba de las lesiones del sótano. El tono de su voz era más humano que nunca. Se sentó junto a su cama, con una carpeta bajo el brazo. El caso se cierra oficialmente hoy, dijo. Diego Sandoval permanecerá bajo custodia mientras se espera la sentencia. Los peritajes confirman su responsabilidad en los secuestros y en los ataques. Valeria asintió sin mirarlo. ¿Y el sobre?, preguntó. Morales suspiró. Aún no sabemos qué contenía. El fuego lo destruyó antes de que pudiéramos abrirlo. ¿Fuego? Durante el enfrentamiento, alguien lo encendió. Quizás Esteban quiso borrar pruebas. Ella apretó las sábanas con las manos. El instinto le decía que había algo más, algo que seguía, oculto bajo toda aquella versión oficial. Morales la observó unos segundos más. Deberías dejar que todo esto se vaya, Valeria. Ya hiciste más de lo que cualquiera habría hecho. Pero no puedo, respondió ella en voz baja. ¿Cómo se deja atrás algo así? Morales no respondió. Solo le dio una leve palmada en el hombro y se retiró. Días después, el hospital olía a desinfectante y a esperanza quebrada. Laura caminaba lentamente por el pasillo, con el cuerpo cubierto de cicatrices y el alma todavía atrapada en ese sótano.
Su terapeuta le había dicho que ver a Valeria podría ayudarla a cerrar el ciclo. Ella dudó, pero finalmente aceptó. La encontró en el jardín del hospital, mirando hacia las montañas lejanas. Valeria vestía una chaqueta gris, el cabello suelto, los ojos perdidos en un punto del horizonte. Ninguna de las dos habló durante un largo rato. El silencio entre ellas era denso, lleno de cosas que no se podían nombrar. Fue Laura quien lo rompió. «Nunca supe si debía odiarte o agradecerte», dijo con voz temblorosa. Valeria bajó la mirada. «Puedes odiarme». «Lo entendería». «No», Laura negó con suavidad. «Porque sin ti yo estaría muerta». Un nudo se formó en la garganta de Valeria. Las lágrimas amenazaron con salir, pero se contuvo. «No lo hice por redimirme», murmuró. «Lo hice porque no podía soportar seguir viviendo en una mentira». «Lo sé», respondió Laura con una pequeña sonrisa rota. «Y por eso te creo». Se abrazaron brevemente, con la rigidez de dos personas que comparten una tragedia pero no un futuro. Cuando se separaron, Laura dio un paso atrás. «Voy a mudarme al sur. Quiero empezar de nuevo, lejos de todo esto». «Te deseo que puedas hacerlo», dijo Valeria. «¿Y tú qué harás?» «No lo sé. Tal vez escribir. Tal vez desaparecer un tiempo». Laura asintió y antes de irse dejó sobre el banco una pequeña caja. «Él no pudo destruir todo», susurró. «Encontraron esto en el sótano, entre los escombros. Creo que te pertenece». Valeria abrió la caja después de que Laura se marchó. Dentro había una memoria USB sin etiquetas, solo un archivo. Sótano Pume P4. Dudó antes de reproducirlo, pero lo hizo. La imagen era borrosa, tomada con una cámara de seguridad. Mostraba a Diego en el sótano, hablando frente a la cámara. «Esto no es un crimen, es justicia. Nadie entiende lo que me hicieron, pero algún día lo verán. Y si estás viendo esto, Valeria, significa que me traicionaste también. Recuerda, el amor nunca se entierra». La pantalla se apagó. El reflejo de Valeria quedó sobre el monitor. Pálido, inmóvil, sabía que no importaba cuántos juicios, sentencias o titulares se escribieran. Ese hombre la perseguiría toda la vida. Guardó la memoria en un cajón y la cerró. A fuerza del hospital. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Por primera vez, Valeria se permitió respirar sin miedo. A veces, cerrar un caso no significa cerrar una historia, porque hay heridas que la justicia no puede curar. El amanecer sobre la ciudad parecía más gris de lo habitual. Una lluvia fina, persistente, cubría los techos con un velo opaco. Desde fuera, la casa de los Sandoval estaba silenciosa, vacía, pero bajo sus cimientos aún se sentía un eco, un suspiro que pertenecía a todas las noches perdidas. Laura permanecía en el hospital desde hacía 3 días. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero lo que no sanaba era lo invisible, la traición, el miedo, el eco de su propia voz pidiendo ayuda en la oscuridad. Había sobrevivido, sí, pero no sabía todavía si quería recordar. Valeria la visitaba cada tarde. Entraba despacio sin decir palabra, y dejaba una bolsa con frutas, una carta, algo pequeño. Nunca sabía si Laura la leería. A veces se quedaba de pie, al pie de la cama, solo mirándola respirar, esperando alguna señal de perdón que nunca llegaba. «No sabía», susurró una tarde con la voz quebrada. No sabía que él era capaz de tanto. Laura giró apenas el rostro. Sus ojos estaban vacíos, pero no de odio, de agotamiento. «Tú lo sabías», respondió con calma, sin elevar la voz. «No querías verlo». Valeria no contestó. Se quedó ahí, con el alma hecha trizas, comprendiendo que a veces el amor también puede ser un arma. En los noticiarios, las imágenes del rescate aún recorrían el país. Diego Sandoval, el empresario modelo, esposado, cubierto de barro, gritando que todo había sido un error.
Los vecinos hablaban frente a las cámaras. Algunos decían que siempre había sido amable. Otros, que algo oscuro se escondía tras su sonrisa perfecta. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones, las llaves, el rastro digital. El monstruo se había disfrazado de esposo perfecto durante años, y nadie lo había notado. Pero en las noches, cuando todo quedaba en silencio, Valeria seguía soñando con el sótano, con las cadenas, con el sonido metálico del candado cayendo al suelo, y con la mirada de Laura cuando la puerta se abrió, una mezcla de terror, alivio y desconfianza eterna. Pasaron semanas. Laura fue dada de alta y se marchó del hospital sin avisar a nadie. No dejó dirección, solo una carta doblada en la mesa de la habitación. Valeria la encontró al día siguiente. Temblaba al abrirla. Gracias por salvarme. No sé si algún día podré perdonarte, ni si tú podrás perdonarte a ti misma. Pero quiero vivir lejos de todo esto. No quiero volver al pasado, ni a él, ni a ti. Solo necesito respirar sin miedo. Una lágrima cayó sobre el papel. Valeria se sentó en la cama, con la carta apretada contra el pecho, escuchando cómo la lluvia golpeaba los cristales del hospital. Era el mismo sonido que había oído aquel día en que todo empezó. Semanas después, el sótano fue sellado. Los peritos retiraron las cadenas, los restos de madera, los objetos oxidados. Un olor a humedad y a culpa se mezclaba con el polvo. Cuando apagaron las luces, por un instante, pareció escucharse un suspiro, como si las paredes se despidieran de un secreto que habían guardado demasiado tiempo. Valeria dejó la ciudad poco después. Vendió su auto, cambió de número, desapareció del mapa. Dicen que empezó a trabajar como fotógrafa en una ONG, retratando mujeres sobrevivientes de violencia. Nadie volvió a mencionar su nombre en los periódicos, pero a veces, entre las sombras de las exposiciones, alguien reconocía en sus fotos el reflejo de un sótano oscuro y unos ojos que aún no habían aprendido a olvidar. En una mañana clara, en un pueblo del sur, Laura abrió las ventanas de una pequeña casa frente a un lago. El aire olía a libertad, aunque todavía dolía respirar. Colocó un jarrón con flores sobre la mesa y se miró en el espejo. Su reflejo era débil, pero vivo. Dejó caer un mechón de cabello sobre el rostro y sonrió, apenas, a lo lejos. Una sirena sonó. El viento movió las cortinas. Laura cerró los ojos, inhaló profundo. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. El pasado se quedaba atrás, enterrado en el eco de aquel sótano que había sido su infierno. El silencio ahora era suyo. Y en ese silencio empezó a renacer una historia donde el amor, la traición y el miedo se entrelazan hasta borrar los límites entre víctima y culpable. Laura sobrevivió al encierro, pero las heridas del alma tardan mucho más en sanar. Valeria vivirá con la culpa de haber amado al hombre equivocado, y Diego quedará como un recordatorio de lo que puede esconderse detrás de una sonrisa perfecta. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Valeria? ¿Hubieras tenido el valor de enfrentar la verdad, aunque te destruyera? Soy Santiago Valdés, y este fue otro relato sorprendente. Si esta historia te impactó, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. O simplemente escribe una palabra: justicia.